Introducción al estudio de la astrología. El verdadero ser humano no es un cuerpo físico, no es lo que la mayoría de la gente piensa, el cuerpo físico, ni tampoco es su deseo, ni sus sentimientos, ni tampoco su mente pensante. El ser humano que creemos ser es el resultado de un descenso del espíritu en los mundos espirituales hacia el mundo físico, con el fin de obtener los vehículos o cuerpos necesarios para ascender de nuevo a la vez que desarrolla sus poderes como tal en diferentes mundos gracias a dichos vehículos. El cuerpo físico es y debe ser controlado por los deseos y sentimientos como estos deben serlo por la mente. Pero el espíritu se representa en nosotros como consciencia y como voluntad, y por tanto son estos dos aspectos superiores los que en realidad deben gobernar a todos los anteriores mencionados. Desde que alcanzamos el mundo físico, siendo aún inconscientes de él, como el niño cuando nace, recién venido de los mundos superiores, pues desde entonces hasta nuestros días hemos evolucionado mucho y hemos pasado de ser puro egoísmo y verdaderamente malvados a ser altruistas y serviciales con el prójimo, y quien crea que nuestras vidas son únicas y que venimos de la nada para terminar en la nada, en un infierno, etc., pues está totalmente confundido. Somos los mismos espíritus que descendimos y que renacemos en cuerpos cada vez más desarrollados, haciendo que la evolución se muestre en sentido físico, moral, intelectual y espiritual. Por tanto, tal y como los más antiguos pueblos lo han creído y escrito, los astros tienen un papel muy importante en nuestra evolución y muy en particular en cada renacimiento, actuando como un reloj para que nuestro destino kármico se cumpla de acuerdo a cómo sea programado, entre comillas, y a cómo lo aceptamos antes de nacer. Así es que quien esté interesado en estudiar astrología debe tener claro que el horóscopo muestra en gran medida nuestro pasado evolutivo, lo que somos en esta vida, así como el karma que traemos fruto de renacimientos anteriores, y también una serie de tendencias y posibilidades para la presente vida que, dependiendo del uso que hagamos de la voluntad, será la semilla del karma de una futura vida. Son muchas las razones que hay para que cualquier persona se interese por aprender astrología, puesto que el horóscopo nos habla de cómo somos y cómo podemos ser, pero también podemos analizar lo que nos trae el destino para esa vida respecto a la salud y a la economía, el trabajo, el estatus social, el matrimonio y otras muchas cosas más de las que podemos extraer muchos datos que nos pueden ayudar a evolucionar en todos los sentidos en esta vida y pensando también en las futuras. Hoy ya casi no hace falta aprender a hacer el horóscopo porque hay programas que lo hacen. De ahí que yo escribiera 2 libros para la interpretación con la intención de regalarlos online a quien quiera estudiar o esté interesado en la interpretación astrológica. Sin embargo, para interpretar nuestro horóscopo debemos aprender al menos todo lo que representan las casas, los signos, los planetas y los aspectos. Naturalmente que se pueden estudiar otros elementos, pero como es esto que estoy escribiendo, estoy diciendo, es una introducción, pues no quiero complicar tampoco al interesado o al estudiante. Sí he de decir que, aunque aparentemente la interpretación es fácil, en realidad no lo es, y que se necesita paciencia, persistencia, entusiasmo y mucho discernimiento a la hora de interpretar. Por otro lado,
Olvídese de la astrología todo aquel que desea aprenderla con la intención de ganar dinero gracias a futuros consultantes. La astrología no es un mero conocimiento y, al igual que el ocultismo, nos hace responsables del bien y del mal que hagamos a los demás de acuerdo con la ley de consecuencia. La astrología no es un medio de adivinación, sino un medio de ayudar a quien nos pide ayuda respecto a su destino, a sus problemas, frustraciones, enfermedades, etc. También puede olvidarse quien piense que se va a hacer un astrólogo profesional en solo unos meses, porque descubrirá que con cada horóscopo toma conciencia de cosas y hechos nuevos desconocidos que tendrá que interpretar con la más elevada conciencia y con su mejor voluntad. Podemos conceptuar a la astrología como una ciencia espiritual que explica la influencia de los astros sobre cada ser humano y respecto a su destino. Es la ciencia que revela a la persona misma, tanto externa como internamente. Es la más profunda y la más abarcadora, mostrando así cómo trabaja la ley de causa y efecto y otras leyes, para que podamos evolucionar y perfeccionar el alma vida tras vida. Porque el ser humano no tiene un destino por casualidad o por haber nacido en cualquier momento, sino que nace en determinado momento porque trae un destino predeterminado en el cual tiene que experimentar y aprender a vivir de acuerdo a las causas y karmas del pasado. Es decir, nuestros actos de vidas pasadas determinarán los hechos y circunstancias del presente, como los hechos del presente determinarán el destino de futuros renacimientos. Por tanto, las estrellas no hacen nada más que marcar el tiempo o momento más adecuado para que recojamos el fruto de lo sembrado en otras vidas. De acuerdo con lo explicado, es lógico que cada cual comience a trabajar sobre lo negativo de su carácter que observe en su horóscopo, ya que la formación de un buen carácter repercute en la formación de un buen destino. Se trata de analizar los aspectos positivos del horóscopo y los períodos de nuestra vida más propicios para aprovechar las oportunidades del destino y para desarrollar nuevas cualidades personales, a la vez que olvidamos, por falta de práctica, las negativas. Hay quien piensa que la astrología es un estudio de la influencia de los astros sobre nuestro carácter, de tal manera que nos hacen actuar bajo su dirección. Pero este concepto es erróneo, ya que los astros inclinan, pero no obligan. La astrología simboliza un estudio de la conciencia evolutiva de la humanidad y de las leyes universales o divinas que actúan sobre la misma. No es un estudio de eventos o de buena o mala suerte. Por tanto, su propósito es iluminar y guiar respetando el libre albedrío. La astrología debería ser para el astrólogo una herramienta de gran utilidad para ayudar a las personas, pero también una práctica que necesita ser desarrollada con responsabilidad y conciencia si queremos cumplir correctamente con el punto anterior. La astrología debe ser una disciplina y un motivo de investigación para ir perfeccionando la interpretación. Para un consultante o cliente que no entiende su verdadero sentido, puede ser simplemente una manera de curiosear su vida o de averiguar algo sobre su matrimonio, economía y poco más. No ve la luz o guía que la astrología representa en nuestros destinos. Digamos que quieren averiguar su futuro desde el punto de vista egoísta y materialista, pero no kármico y espiritual, para luego culpar a Dios o a otros de los problemas que Él se creó en su anterior vida.
Por el contrario, el que está interesado en su horóscopo porque sabe lo que es la astrología, solo busca saber dónde y cómo puede hacer frente a lo negativo del destino para utilizar sus virtudes para hacerlo frente, así como también desea averiguar cuáles son sus virtudes y dónde y cómo las puede utilizar para crear causas positivas que a la vez beneficien a los demás. Es cierto que no es fácil encontrar un verdadero y buen astrólogo que interprete nuestro horóscopo desde el punto de vista espiritual, kármico y evolutivo. Y por eso mismo aconsejo que quien pueda estudie astrología en cualquier sitio donde la impartan gratuitamente, como por ejemplo la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel. El astrólogo en el horóscopo está representado por Urano, la casa 11 y en cierto modo por los signos de aire. Pero si hablamos de un astrólogo espiritual, también se relacionaría con Neptuno, como servidor del prójimo a través de su conocimiento. La misión del astrólogo espiritual consiste en analizar e interpretar los patrones vibratorios del alma en forma de experiencias para la presente vida y advertir y comunicar los elementos adversos por los que debe trabajar, así como las tendencias y posibilidades que trae para enriquecer sus virtudes y su aspecto espiritual. Por tanto, el verdadero astrólogo se ve obligado a elevar su conciencia a través de Urano y Neptuno para ver principalmente lo positivo y para iluminar la conciencia de los demás, dejando a un lado las ideas de enriquecimiento y egocentrismo. No sólo debe decir los defectos y problemas que una persona puede traer y debe vencer, sino que también debe decir cómo debe hacerlo, así como los medios que trae en esta vida para espiritualizar su carácter, desarrollar nuevas virtudes, vencer los miedos explicando cómo funcionan las leyes de consecuencia y renacimiento, y todo lo que pueda ayudar al respecto. El grado de desarrollo del astrólogo le debería motivar para actuar desde el amor impersonal con la única idea de ayudar a que la persona trabaje su aspecto moral, intelectual y espiritual. De hecho, este astrólogo solo encontrará satisfacción personal ayudando de esta forma. Un astrólogo formado como un conocimiento oculto, como es el de la Fraternidad Rosacruz Max Heindel, sabe que él debe transmutar lo negativo de su subconsciente para fortalecer y controlar su mente para así tener su conciencia enfocada en el amor y buscar siempre lo bueno en los demás. Esto es así porque, si no lo fuera, sus negatividades afectarían a la interpretación y como consecuencia limitaría sus habilidades. Así que el astrólogo espiritual debe fijarse sobre todo en lo positivo de los planetas que representan la conciencia elevada de la persona, en lo positivo de los planetas y ayudar, consolar, elevar e inspirar a la persona que le consulta, pero sobre todo explicarle cómo puede valerse por sí mismo ante su destino. El astrólogo debería purificar sus sentimientos, deseos y pensamientos para así poder dar luz a la conciencia de las personas. Pero también debe ser discreto, y responsable y servicial y nunca, por supuesto, pedir nada a cambio. Naturalmente que una persona así es difícil que se forme en una sola vida, lo que significa que el astrólogo espiritual que practica esta interpretación ya ha contactado con la filosofía oculta o la astrología en otra vida anterior. El hecho de poder servir como astrólogo espiritual a una persona que necesita su ayuda y su consejo
es un privilegio divino, y ay de aquel que haga mal uso de este privilegio, siendo negligente e irresponsable en su deber. Antes de entrar en otras materias, quisiera dejar claro que lo que estoy explicando está principalmente basado en los horóscopos perfectamente calculados, o sea, sabiendo exactamente cuál es el lugar de nacimiento, hora y minuto, que es muy importante. La hora de nacimiento no es casual. En los mundos superiores, antes de que el espíritu penetre en el vientre de la madre, los ángeles del destino que administran el karma de cada ser humano analizan el karma y el desarrollo individual adquirido a través de la evolución para preparar el destino y para ayudar a elegir ciertos aspectos futuros. Entonces ellos eligen la hora de nacimiento de tal forma que en determinados años se cumplan ciertos hechos previstos, lo que se pueden encontrar gracias a las progresiones y a los tránsitos de los planetas. Eso cada astrólogo ya lo sabe. Ciertos hechos previstos que casi se deberían mirar a menudo porque son medios de descubrir lo que nos viene o las oportunidades que traemos. Como es lógico, la sabiduría de esos ángeles solo busca ofrecer toda una serie de oportunidades de progreso para que ese espíritu evolucione en esa vida todo lo posible. La hora exacta es cuando el recién nacido hace su primera inspiración de aire o en su primer llanto. Entonces se graba el mapa astrológico en ese preciso momento en los éteres del cuerpo y a partir de ahí, según van moviéndose los astros, irán formando los aspectos que traerán los hechos, circunstancias, oportunidades, etc. Esto es muy importante porque cada 4 minutos de diferencia en la hora de nacimiento equivale a un grado en el ascendente cuando hacemos las progresiones. Y si hay errores en esa hora exacta de nacimiento, hay errores de más de esos 4 minutos, pues pueden ser años de diferencia a la hora de hacer una progresión para determinado año. Las leyes de renacimiento y de consecuencia, principalmente, tienen una relación muy directa con el destino que traemos, dónde nacemos, de qué padres, etc., y de la recompensa o karma maduro que debemos recibir y afrontar. Sabiendo esto, deberíamos primero admitir la existencia de estas leyes para así sufrir con paciencia y comprensión nuestro karma, sabiendo que a nadie podemos culpar de ellos excepto a nosotros mismos. Y segundo, intentar crear el máximo de causas buenas, así como cuidar nuestro cuerpo y no causar mal al prójimo, a la vez que nos esforzamos por elevar nuestra conciencia por todos los medios a nuestro alcance. Actuando así, tendremos la oportunidad de tener un cuerpo físico sano, que es imprescindible para que el espíritu pueda evolucionar aquí en la Tierra gracias a las experiencias, mientras que actuando positivamente y espiritualizando nuestro carácter, crearemos un futuro horóscopo mucho mejor en todos los sentidos. Debemos tener siempre presente que lo que somos, lo que tenemos y el destino que tengamos programado, entre comillas, es fruto de las acciones, deseos, sentimientos y pensamientos del pasado. Y que de lo que carecemos material, espiritual y mentalmente, aún podemos alcanzarlo en el futuro, según sean nuestras causas aquí en esta vida. En vidas pasadas construimos el presente reflejado en nuestro horóscopo y la propia personalidad, mientras que en el presente estamos creando las condiciones de la próxima vida, así como nuestra propia naturaleza personal y nuestros propios problemas. Respecto a la salud, las indicaciones del horóscopo pueden ser de dos clases, que son tendencias que se pueden manifestar como enfermedades y karmas maduros
que irremediablemente se manifestarán como enfermedades crónicas, accidentes, etc. El desarrollo o no de las tendencias dependerá mucho de nuestros cuidados físicos, de la alimentación e higiene y del aspecto moral, espiritual y emocional de cada uno de nosotros. Por tanto, no todas las tendencias a la enfermedad se desarrollarán si no se vuelve a actuar mal otra vez en ese sentido. Por eso, debería ser un deber por parte nuestra adquirir costumbres sanas y observarnos para ver qué, cómo y cuándo pensamos bien o mal, o cuándo somos los pensadores y observadores de nosotros mismos y cuándo somos dominados por los deseos, sentimientos y por los pensamientos negativos. De acuerdo con estas leyes divinas, dijo Cristo a una persona que había sanado, le dijo: vete y no peques más. Las tristezas y los problemas de una vida son el resultado de las malas acciones del pasado, y son pruebas que debemos superar con abnegación y comprensión, a la vez que procuramos no caer otra vez en los mismos errores. Las acciones presentes determinan las condiciones del futuro. Por eso deberíamos autoobservarnos aún en las más pequeñas cosas, a la vez que intentamos desarrollar nuevos ideales elevados para llevar a la práctica. El horóscopo de cualquier persona representa las posibilidades y las tendencias buenas o malas que cada uno puede desarrollar voluntaria o involuntariamente, según sean sus ideales, sus costumbres, vicios, educación, etc. Nosotros somos libres de elegir qué hacer o decidir y qué camino andar, si el correcto o el contrario. Ya he dicho que los problemas, dolores y obstrucciones de una vida son efecto de las causas de otra vida pasada. Pero también es necesario saber que nosotros escogemos alguno de esos aspectos negativos para quitarnos karma del pasado cuanto antes, para así progresar más. Así que no nos preguntemos por qué nos pasan determinadas cosas que no nos gustan. El horóscopo permite al verdadero astrólogo adentrarse en el pasado y en el futuro de la persona, así como hacer determinadas predicciones, como lo puede hacer la ciencia en muchos sentidos. Por eso se podría decir que la astrología desarrolla la intuición y el discernimiento del astrólogo. Si, previo estudio del horóscopo y del movimiento de los planetas por las constelaciones, analizamos los aspectos y las progresiones, comprenderemos en qué línea nos debemos mover para trabajar a favor de nuestra propia evolución y prepararnos para lo que nos trae el destino. El horóscopo nos puede orientar sobre los aspectos más importantes de nuestra vida, pero al final somos nosotros quienes decidimos y actuamos para bien o para mal, y en armonía o lo contrario con las leyes divinas que rigen el universo. Y de esa forma desarrollamos o no el aspecto interno, colaboramos o no con las leyes de Dios, acortamos o alargamos nuestra vida y cumplimos o no con lo acordado y admitido antes de nacer. Teniendo claro, pues, que cada uno tiene el horóscopo que le corresponde según su desarrollo y sus necesidades evolutivas futuras, es evidente que cada uno de nosotros debería trabajar con los aspectos positivos del horóscopo para desarrollar las virtudes que podamos y para contrarrestar los aspectos negativos. De lo que se trata es de que al final de la vida nuestras acciones sobre nuestro destino sean productivas para el espíritu. El horóscopo representa la evolución de la conciencia humana, y como las leyes universales se manifiestan a través de la humanidad,
también muestra la fraternidad y la igualdad entre nosotros, puesto que todos tenemos los mismos instrumentos para evolucionar y los mismos elementos astrológicos que nos pueden influir, con la diferencia de que los resultados dependerán del propio desarrollo del pasado y de los ideales y acciones del presente. Los 12 signos colocados en círculo en el horóscopo no son fijos, sino que representan la espiral evolutiva en la que nos movemos, o mejor dicho, en la que se mueve y evoluciona nuestra conciencia en cada vida a partir del propio signo solar. Nuestra conciencia se desarrolla gracias a los 12 signos y a los planetas y casas, pero haciendo hincapié en algunos de ellos, porque nuestro destino y karma lo necesita. El motivo de cada renacimiento es perfeccionar la personalidad todo lo posible gracias al desarrollo de los poderes del espíritu. Los elementos vibratorios que componen el horóscopo contienen los aspectos esenciales de todos los arquetipos y experiencias que cada individuo tiene que experimentar. Todos los elementos del horóscopo están colocados sabiamente y no por capricho de los ángeles del destino, y lo están con la intención de que sirvan como aspectos de la conciencia que debemos desarrollar todos en nuestro sendero espiritual. Así es que si alguien pregunta ¿para qué sirve el horóscopo?, le diría que al menos, primero, para prevenirnos de algunos hechos y para superar otros. Segundo, para buscar y trabajar por nuestro propio desarrollo en los mejores periodos de nuestra vida, superando y corrigiendo nuestros defectos y debilidades. Tercero, para asesorar y ayudar a las personas que nos soliciten ayuda como astrólogos, para ver cómo actúa el karma y anticiparnos a los hechos. Y quinto y último, para ver nuestro mal destino, el destino maduro, y buscar los aspectos que nos ayuden a superarlo.